Buen día, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene que ver con los procesos y los circuitos operativos del control interno administrativo operante. Y para ello vamos a trabajar con los modelos de procesos y de circuitos que nos van a orientar en el conocimiento y la evaluación de nuestro cliente. Ustedes saben que hemos trabajado ya con modelos de control interno, que son los que nos proporcionan el informe número 5 de FACSE, y el modelo COSO, que es el adoptado por el Marco Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna. En base a esos modelos, nosotros fuimos conociendo y evaluando cuál es la situación del control interno de nuestro cliente y fuimos identificando aquellas incorrecciones en su funcionamiento interno que son representativas de las fallas o de los desvíos que hacen que la operatoria del cliente no sea la óptima y lo aleje del cumplimiento de sus objetivos, del cumplimiento de sus metas, de su misión y de su visión. Entonces ahora vamos a adentrarnos en el estudio de los ciclos operativos básicos de la empresa, de la organización, del ente donde estamos prestando nuestro servicio de contadores, evaluando ese control interno administrativo. Todavía no somos los auditores porque no firmamos ningún contrato aún y estamos en fase 1, en el relevamiento detallado. Entonces, vamos a partir del repaso de lo que son los procesos operativos básicos de un ente. Todo ente, independientemente de que tenga o no la finalidad de lucro, tiene 4 procesos básicos. 2 de ellos son de corte económico y 2 de ellos son de corte financiero. Primeramente vemos que si se trata de una empresa comercial, por ejemplo, primero debe comprar la mercadería que es objeto de su actividad comercial y cuando compra esa mercadería lo hace para luego venderla, ¿sí? El comprar y el vender son procesos económicos dentro de cualquier ente o empresa, ¿sí? Ahora bien, cuando yo compré algo para luego venderlo como parte de la secuencia económica de la actividad de la organización, cuando yo compro debo pagar en algún momento, ¿sí? Fíjense que está en el circulito de color azul oscuro como el número 4. El comprar es parte de la secuencia económica. El pagar es parte de la secuencia financiera, ¿sí? Entonces, comprar y vender forman parte de la secuencia económica operativa de la empresa, mientras que cuando yo compré, en algún momento debo pagar lo que compré y eso ya es parte de la secuencia financiera. Cuando vendí, en algún momento voy a tener que cobrar. Dijimos que pagar era parte de la secuencia financiera y cobrar es parte de la secuencia financiera. Entonces, esos 4
procesos que se entrelazan tienen dos facetas, una económica y una financiera, que deben estar equilibradas entre sí para que el funcionamiento de la empresa sea armónico, sea óptimo. Se compra y se va a poder pagar en la medida que se venda y se pueda cobrar lo vendido. Entonces, esto le da sustancia, le da funcionamiento, le da vida a toda la organización y se espera que esa vida sea armónica. Como complemento de estos cuatro procesos que forman parte del ciclo operativo básico de cualquier ente, hay procesos de apoyo, ¿sí? Y esos procesos de apoyo son fundamentales para que estos cuatro procesos operativos básicos sean eficaces, sean eficientes, sean óptimos y equilibrados. En lo que es la secuencia económica del ente, aparece como proceso operativo de apoyo esencial, estratégico, el que realiza el área de almacén, porque almacén es el que recibe la mercadería comprada y es el que despacha la mercadería que se va a vender. En el proceso interno custodia, controla, cuida, protege la mercadería con la cual se lleva adelante la actividad comercial o la actividad de ese ente, aun cuando no es comercial. Del otro lado, en la secuencia financiera, el área de finanzas, en donde está el área de tesorería, es la encargada de brindar el servicio de apoyo estratégico a la secuencia financiera del ciclo económico operativo básico. Es decir, el área de finanzas es la que va a recibir los fondos de las cobranzas por las ventas que el ente ha realizado y va a disponer de los recursos financieros necesarios para pagar esas compras con las cuales se pudo llevar adelante la operatoria del ente. En el medio, en el proceso financiero, es el área financiera la que custodia, protege, controla y administra los recursos líquidos o financieros del ente. Y hay a su vez otros procesos de apoyo que no tienen la connotación estratégica que posee el área de finanzas o el área de almacén, pero son igualmente estratégicos para el adecuado funcionamiento del ente. No tienen la relevancia de almacén, la relevancia de finanzas, que sí o sí están integrados al proceso operativo básico como servicios de apoyo, pero sí necesitamos de estos servicios de apoyo para que el ente funcione adecuadamente. ¿Cuáles son esos? El de recursos humanos, que es el personal. En alguna medida, este servicio de apoyo o este proceso de apoyo podría estar a la par de almacén, porque mientras almacén se encarga de los recursos económicos con los cuales se lleva adelante la actividad de la empresa, demos cuenta de la mercadería, de los insumos, de los materiales, etcétera. Recursos humanos es el área encargada de administrar, de controlar y de proteger al recurso humano del ente, que también se integra al ciclo operativo básico, así que perfectamente podríamos consignarlo como a la par de almacén. Pero lo vamos a dejar en este lugar porque vamos a ver por qué motivo está agrupado generalmente con
El área informática, que es la que brinda el apoyo tecnológico a todo el ciclo operativo básico y de apoyo del ente, y el área de administración y de contabilidad, que es la que tiene a su cargo el proceso de administración, de control y de protección de la información del ente, tanto contable como extracontable. ¿Por qué están puestas en este recuadro estas tres áreas? Porque por lo general en las empresas, debajo del área de administración y contabilidad, suele estar integrada tanto el área de recursos humanos o personal y el área de sistemas que son los que proveen la tecnología al ente. Aun cuando están integrados bajo la misma área de administración o de contabilidad, ustedes tienen que tener en cuenta que son parte de subprocesos distintos. Entonces, eso, aun cuando esté reportando a una misma área operativa, debe ser identificado como subprocesos diferentes. Y como apoyo a todas las áreas, no solamente a las que hacen el proceso operativo básico, sino también a las de apoyo estratégico, como almacén, finanzas, como el área de administración y contabilidad, están los servicios de apoyo que se encargan de la seguridad y vigilancia del ente en su conjunto y de la limpieza y la higiene del ente en su conjunto. Estas dos áreas están acá porque abarcan absolutamente a todo el ente, ¿sí? Independientemente si estamos hablando de un proceso básico esencial o si estamos hablando de un proceso de apoyo. Y en algunas empresas estos dos servicios suelen estar tercerizados y es el área de administración la encargada de controlar que se cumpla adecuadamente ese contrato de tercerización. Por eso ustedes tienen que conocer y evaluar cómo funciona la estructura organizativa de su cliente y cómo se interrelacionan cada una de las áreas. Y según cómo sea la interrelación, que eso ya lo deben tener graficado en su documento de trabajo organigrama, van a poder hacer el análisis de esta secuencia en lo que es su proceso económico, en lo que es su secuencia del proceso financiero, en lo que es su secuencia del proceso de administración y contabilidad, ya sea manual o tecnológica, y en lo que es la seguridad, vigilancia, limpieza e higiene, que se realiza para preservar, proteger y mantener toda la estructura operativa en su conjunto. Durante la fase 1, tanto en el relevamiento general como en el relevamiento detallado, nosotros ya fuimos conociendo estas áreas, cuál es su secuencia operativa, a qué procesos pertenece, cómo se relaciona con la demás, etc. Y en la fase 2 vamos a auditarlos en la medida que al término de la fase 1, cuando hayamos hecho la evaluación preliminar, hayamos determinado que ese ente es auditable. Las herramientas de auditoría que vamos aplicando en la fase 1 son las denominadas pruebas analíticas. Esas pruebas analíticas se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, la prueba global de razonabilidad. Esta prueba global de razonabilidad está basada en la lógica, en lo que es el razonamiento lógico, en lo que es razonable, en lo que es
una cuestión que se desprende de la propia naturaleza de lo que estoy estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando, si estamos conociendo y evaluando una empresa comercial y vemos que no tiene área de almacén en su estructura organizativa, y cuando nosotros vamos a hacer el relevamiento vemos que no tiene mercadería disponible para la venta, ahí hay una cuestión que se contrapone a una prueba global de razonabilidad, porque si estamos analizando una empresa comercial que no posee un área de almacén y que no posee mercadería disponible para la reventa, ¿cómo va a llevar adelante su objeto sin tener ninguna mercadería para vender? Es como una prueba que hago desde mi instinto, desde mi lógica, desde lo que es razonable y desde lo que es aceptable para el tipo de cliente que estoy analizando. Y después vamos a analizar más adelante la prueba circular y la prueba de cumplimiento de control, pero lo que me interesa en esta instancia es que sepan que en fase 1, tanto en el relevamiento general como en el relevamiento detallado, se aplican estas herramientas de auditoría que se llaman pruebas analíticas y que tenemos de 3 tipos. La global de razonabilidad, que acabo de explicar, y la prueba circular y la prueba de cumplimiento de control, que la vamos a ver en las placas que siguen. Entonces, en fase 1, que es la fase de conocimiento y evaluación del cliente que me ha convocado para hacer una auditoría interna, yo voy a llevar a cabo unas acciones profesionales, técnicas profesionales, que me van a permitir identificar y relevar las fallas, desvíos, puntos débiles o incorrecciones de manera detallada, para luego comparar el funcionamiento relevado de los procesos con los modelos de procesos y circuitos que están diseñados de acuerdo a las buenas prácticas y a las reglas de la sana administración. Entonces, como les dije al inicio, nosotros vamos a conocer y evaluar al cliente tomando como guía modelos de procesos y de circuitos que son los que vamos a estudiar a continuación, y que en su diseño poseen una secuencia lógica, razonable, y que poseen controles que se estiman clave para un adecuado funcionamiento operativo del cliente. En la placa número 2 recordamos y repasamos hasta el hartazgo que nosotros estamos aplicando modelos basados en la teoría de los sistemas. Esta teoría de los sistemas supone que nuestro cliente, con su ambiente de control, tiene una serie de procesos que algunos son básicos y otros son de apoyo, todos igualmente importantes para la labor de conocimiento y evaluación del cliente. Y dentro de cada uno de estos procesos hay una interrelación de áreas, y esas áreas en su funcionamiento interno tienen acciones de entrada o de input, realizan un proceso o una labor que le pertenece a esa área, y cuando la terminan hacen la entrega o el despacho o la salida hacia las otras áreas que participan del proceso. Vamos a ver un ejemplo. En el área de almacén tiene su proceso de entrada a almacén,
que es el circuito de recepción de mercaderías. En el proceso interno de almacén, ¿almacén qué hace? Clasifica la mercadería, la almacena protegiéndola para que no se dañe, no se venza, no se malogre. Y después, cuando ya recibe la información del área de ventas, ¿qué va a hacer? Va a proceder al despacho de la mercadería para que salga hacia los clientes en su interrelación con el área de ventas y de distribución. En la entrada, el almacén interrelaciona con el área de compras de la empresa y con el área de administración de la empresa. En el proceso interno que tiene que ver con la clasificación, almacenamiento, custodia y protección de la mercadería, le pertenece a su propia organización interna, y en el proceso de la salida se va a relacionar con el área de ventas y de distribución y con el área administrativa. Y así va a participar del proceso que estemos analizando, interrelacionándose con los otros áreas que forman parte de los otros procesos en las cuales también participa el almacén. Y a continuación, la introducción al estudio de los modelos de procesos y de circuitos que nos van a guiar en el cotejo, en el conocimiento y en la evaluación de nuestro cliente. Fíjense, nosotros en la fase 1, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el conocimiento y la evaluación del cliente. Cuando terminemos la fase 1 con sus 3 etapas, que es el relevamiento general, el relevamiento detallado y la evaluación preliminar, vamos a determinar si nuestro cliente es o no auditable. Si decimos que nuestro cliente es auditable, nos convertimos en ese momento en auditores internos luego de haber firmado el contrato de prestación de servicio. Cuando pasamos a la fase 2 y en función de la información que hemos recopilado y hemos documentado en los papeles de trabajo del auditor, vamos a comenzar a buscar las evidencias que necesitamos para fundamentar nuestro informe de auditoría interna, que va a ser en la fase 3. Estamos haciendo una construcción de lo que es el proceso de auditoría interna en función de la clase pasada. En cada una de estas fases y de acuerdo al objetivo que cada fase tiene, se van aplicando herramientas que son tanto las herramientas de administración que ya vimos, ejemplo organigrama, ejemplo cursograma, ejemplo entrevista, ejemplo cuestionarios, ejemplo instructivos, ¿sí? Esas son las de la administración, pero nosotros como auditores vamos a aplicar herramientas de auditoría específicas sobre los procesos y los circuitos que estamos conociendo y evaluando en nuestro cliente. En la fase 1 aplicamos herramientas de auditoría. ¿Cuáles son las que aplicamos? Aplicamos las pruebas analíticas, que son de 3 tipos en gran medida. En fase 2 vamos a aplicar, en fase 2 donde ya somos auditores,
vamos a aplicar otras herramientas de auditoría que también complementan a la labor que ya hice en fase 1, ¿sí? Y en fase 3 también aplicaremos otras herramientas que son propias de la auditoría y algunas que son de la administración. Eso lo vamos a ir analizando en detalle en las placas que siguen, pero hasta acá me interesa la introducción al tema que vamos a analizar hoy y que son los procesos y circuitos operativos del cliente en la realidad y cómo los voy a ir conociendo y evaluando, ayudándome o apoyándome en modelos que vamos a estudiar a continuación. Hasta acá la primera parte de esta clase en la cual estamos introduciéndonos al tema que les he planteado.